¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. La resistencia, así tal cual se ha autonombrado la oposición de este país, un término que ha sido impulsado o que ha tratado de inflarse por parte de los medios corporativos en una estrategia que ya la conocemos, no es nueva, que se viene arrastrando desde hace varios meses, que no les dio el resultado con su candidata presidencial, incluso les resultó contraproducente en muchos sentidos por la incongruencia en cada una de sus acciones. Y en este caso pasa algo similar. La resistencia. ¿Quiénes son realmente la resistencia? ¿Qué intereses representa la resistencia? En lo personal, para mí son la resistencia del neoliberalismo, porque son personajes que a través de toda su trayectoria, ya sea política, ya sea empresarial, ya sea, por supuesto, mediática, se han caracterizado por defender los privilegios, por defender las posturas, por defender los juicios del sistema neoliberal y de todo lo que esto conlleva, además de responder a las decisiones directrices de una oligarquía que por supuesto va junto con pegado, como diría mi madre, que en paz descanse. Tienen a personajes como una Margarita Zavala, por ejemplo, una mujer que fue parte medular del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que jugó un papel al interior, porque de repente muchas personas minimizan la tarea que tuvo Margarita Zavala, y sin embargo ella ha sido un factor clave del calderonato para mantenerse vivo al interior del Partido Acción Nacional. Es una persona con muy pocos escrúpulos, esa es la verdad, con una ética pues prácticamente exigua, una ética muy mínima, por no decir que cero, porque bueno, jamás se puede asegurar que alguien tenga cero ética, pero no es alguien precisamente que la ocupe regularmente. Es alguien que toma el micrófono con muchísima irresponsabilidad, al estilo precisamente del Calderonato, que lanza cualquier tipo de improperio sin ningún tipo de articulación verbal, sin ningún tipo de articulación narrativa, que de repente nos hace sospechar, ¿no? Si el cantinflear es parte de su esencia o parte de una estrategia para confundirte y que no entiendas lo que quién sabe qué quiso decir, pero a final de cuentas se une a personajes como Claudio Ruiz Massieu, como Silvana Beltrones, como el propio Manlio Fabio Beltrones, como Ricardo Anaya, como Damián Cepeda, como Marco Cortés, como Alejandro Moreno, como Luis Colosio, como Clemente Serna, como Alejandra Barrales, como Amalia García, como Manuel Añorbe y tantos otros más que pertenecen al PAN, al PRI y al Movimiento Ciudadano, quienes durante mucho tiempo han participado en esta erosión del Estado, quienes se han repartido las notarías, quienes han repartido los organismos autónomos de los estados, quienes han jugado a los dados con la vida de muchísimos mexicanos y mexicanas, con decisiones políticas, con decisiones financieras, que única y exclusivamente buscaron paliar un problema, buscaron hacer negocio como tal, mercantilizando cuestiones que tendrían que ser mucho más intangibles que tangibles al momento de analizarlas, porque a final de cuentas hablamos de historias detrás de cada una de ellas y de que una decisión política tiene una repercusión en la vida de millones y millones y millones de personas por ser ellos parte de la clase gobernante. Sin embargo, esto jamás les ha importado, jamás lo han tomado, tomado en cuenta. Están comunicadores como Gómez Leiva, como López Dóriga, como Carlos Loret, como Broso, como Ricardo Alemán y muchos otros más que regularmente integran esta lista, en la cual tratan de vendernos a estos personajes como el último dique en contra de la dictadura. Ya platicábamos lo que realmente es una dictadura, pero en el fondo este discurso por parte de dichos comunicadores
no sé si llamarlo que esconde, pero digámoslo así, lo que esconde es la verdadera intención de sus patrones. No es nuevo tampoco, es parte de un manual, es responsabilizarte de lo que ellos provocaron, es asumir banderas con el afán precisamente de arrebatártelas en un momento dado en la discusión narrativa, en la discusión mediática. Y por ello ellos abren totalmente sus espacios a estos personajes, los cierran poco a poco a la mayoría morenista, con la intención, por supuesto, y cuando va la mayoría morenista, la intención es ridiculizarla, es exponerla, es exhibirla, mientras que del otro lado es permitirle expresarse sin ningún tipo de cuestionamientos e incluso con ciertos avales en las preguntas. Pero ellos son parte de esa resistencia, personajes que fueron capaces de crear montajes que tienen gente en la cárcel, personajes que fueron capaces de manipular durante muchos años la verdad, de minimizar los problemas de las mayorías, de minimizar los problemas de sectores vulnerables y distraerte con algún tipo de temática hasta cierto punto banal, pero sumamente vendible. Eso es algo que han ejercido desde los medios de comunicación, disfrazados siempre con la falaz objetividad, que es una palabrita que le gusta mucho, por supuesto, a los patrones de los medios de comunicación para poder eh, ufanarse de hacer una comunicación decente, cuando en realidad la objetividad lo utilizan exclusivamente para no fijar una postura y al no fijar una postura pueden actuar de manera soez por detrás. Así de simple, porque si fijan una postura, pues resulta que es contraria a los intereses de las mayorías. Y de ahí nos vamos, por supuesto, al tema empresarial. Personajes verdaderamente grotescos, por decirlo de alguna manera, quienes no tienen ya ningún tipo de limitante en presumir cada uno de sus logros como si hubieran sido producto de su mérito, cuando en realidad está más que comprobado que se deben a esas componendas políticas, a esos acuerdos políticos que en muchas ocasiones pues son lo que crea, lo que hoy por hoy representa esta resistencia, la resistencia al capitalismo de cuates, estos personajes quienes apoyaron la privatización de sectores estratégicos como el eléctrico, como el energético, que privatizaron la salud, que desmontaron el sector salud, que han propuesto privatizar la educación, que desmontaron la educación en muchos sentidos, que han respaldado masacres estudiantiles a través de su historia, que han respaldado masacres indígenas, que han respaldado grandes obras que afectan a comunidades originarias. En fin, personajes que, insisto, representan la resistencia para la resistencia al neoliberalismo. Y es ahí donde, si caemos en un intento de opinión, por supuesto, basado en quiénes son estos personajes, eh, caray, es una resistencia que tiene a una senadora que literal pide linchar a quienes voten a favor de la reforma judicial. Es una resistencia que tiene pseudohistoriadores que piden quemar a los simpatizantes de Morena en el Zócalo, que tiene a presuntos intelectuales quienes tachan a la gente de estúpida por no entender lo que ellos de manera grandiosa están exponiendo, ¿no? Tienen, por ejemplo, a personajes, y ahorita profundizo, como Ricardo Salinas Pliego, quien es uno de los verdaderos rostros dominantes en todo esto. Y mire, quizás siempre fueron así en realidad, pero la diferencia entre esta época y otras es que han perdido la vergüenza para decir lo que piensan y hacer precisamente lo que les conviene. Y en el caso concreto de Salinas Pliego, por ejemplo, hay un muy buen trabajo de Alejandro Vadillo, que me tomo el atrevimiento de comentarlo con ustedes, en donde dejen claro cómo más allá de la exhibición pública y a menudo, pues sí, embarazosa del empresario, siempre es muy interesante analizar la ideología que está detrás de él y el peso que tiene en sus pares, no pares, sino en sus subalternos políticos, jurídicos y mediáticos. Eh, Aquí hay un dogma que pone sobre la mesa Alejandro Vadillo, el dogma de la libertad. Grupo Salinas tiene una organización llamada Caminos de la Libertad, que hace fuerte propaganda sobre el tema, y también en distintos periódicos los columnistas vinculados a él defienden con fervor este concepto. Hay que citar a Sergio Sarmiento, uno de los más famosos, que se describe a sí mismo como un condenado a la libertad
y quien se define como un defensor a ultranza de la misma. Y aquí el análisis que hace el experto es que la frase aparece como un destino superior del cual no se puede apartar, ¿no? Una especie de manda incuestionable. La libertad de la cual estamos hablando, por supuesto que no es esa libertad eh, para los millones y millones, para los millones de mexicanas y de mexicanos. No es esa libertad que te permita, por supuesto, expresar tu opinión, no es esa libertad que te permita demandar un trato justo, no es esa libertad que te permita exigir, por supuesto, que las leyes se apliquen de manera adecuada, no es esa libertad que te permita exigir mayor equilibrio en los contenidos de televisión, no, es la libertad del dinero. Esa es la libertad de la cual está hablando Ricardo Salinas Pliego y apoyan cada uno de sus subalternos, de sus empleados. Hablamos, por supuesto, de esa libertad totalmente alejada a la que dignifica la historia humana, totalmente alejada a la que ha generado muchas y muchas muertes a través, por supuesto, de toda la historia. Estamos hablando de una libertad muy diferente a la que tiene que ver con apoyar a esclavos y a oprimidos. Estamos hablando de una libertad que defiende grupos Salinas y sus intelectuales en las que atropella cualquier regla humana o cualquier asomo de empatía y de búsqueda del bien común. La libertad que sueña Ricardo Salinas Pliego es la de una sociedad sin trabas para los negocios, en la que un miembro de la élite como él pues puede disponer a su antojo sin ninguna regulación de personas, recursos naturales, el destino de todo lo que abarque su mirada. Esta utopía libertaria, como dice el maestro Vadillo, de Salinas Pliegos, es la de un mundo gobernado por y para los empresarios que cuentan con fortunas como las que este personaje ostenta. Em, Contra toda prueba, obviamente, ¿no? Contra toda prueba, eh, el único camino, digámoslo así, que ellos asumen es hacer a un lado al Estado, desaparecer literalmente al Estado, que para ellos es el enemigo, ¿no? Y entonces hay que tacharlo de autoritario cuando los pone en paz, cuando los señala, hay que tacharlo de dictatorial como tal, ¿no? Hay que señalarlo de esta forma para poder crear un escenario propicio para que él sea el malo y no los pobrecitos empresarios heroicos en todos los sentidos. Salinas Pliego es un hombre que maneja mucho, por supuesto, la doble moral y como una de las cabezas de los liderazgos de esta resistencia, vale la pena plantearlo en la mesa para entender el comportamiento del resto. Por un lado, elogia la eficiencia y prosperidad que solo se puede lograr con una empresa que funciona sin intervención del gobierno. Sin embargo, su fortuna, sus empresas dependen y han dependido siempre de las ventajas que garantiza esos gobiernos. Salinas Pliego no sería quien es si los gobiernícolas no le hubieran perdonado impuestos y no hubieran permitido crecer como creció, otorgándoles bancos, otorgándoles televisoras y demás. Aquí el punto es que hay grupo de personas que de verdad creen que estos personajes son una especie de resistencia. Y en el caso concreto de los empresarios y de Salinas Pliego, para ser claros, es cuando uno se pregunta, ¿cómo le compran este discurso de la libertad capitalista cuando está más que claro, y ahí están los datos, no es una opinión, ha sido un desastre para las mayorías? ¿Por qué pueden pensar o defender este concepto del capitalismo sin límites cuando lo único que genera es una mayor desigualdad de la cual millones y millones y millones son víctimas? Y muchos de los que alcen la mano para respaldarlo están en esas filas. Hay una pregunta contundente que hace el maestro Vadillo. ¿Cómo es posible que personas que apenas ganan lo mínimo, víctimas de la subcontratación, de la informalidad, ¿no? Que ni siquiera pueden ahorrar como tal, aceptan apoyar a este personaje que pontifica, ¿no? La cultura de la meritocracia, mientras disfruta las ventajas de un sistema diseñado para que él siempre gane y para que todos los demás, por supuesto, pierdan, ¿no? Estamos hablando precisamente de un grupo de personas que hoy por hoy asumen una supuesta defensa de lo que ellos mismos promueven.
Y sí, yo sé que hay gente que me dice, Jesús, ya no se habla de derecha o izquierda. Yo creo que sí se tiene que seguir hablando de derecha e izquierda. Y a la derecha, cuya base social es profundamente reaccionaria, no le gusta estar fuera del poder político. No lo saben, no saben qué hacer. Es su, en su delirio histórico, buscan antecedentes que justifiquen precisamente su proceder. Los gobiernos progresistas surgidos en los últimos años en América Latina tienen que estar muy alerta por la amenaza que representan las fuerzas de ultraderecha con vestigios literal de fascismo, que están frustradas por los avances nacionalistas que ha tenido la región. Y hoy ser de extrema derecha regularmente, escuche, es apoyar el statu quo, oponerse a políticas progresistas, no respaldar cambios profundos sociales, culturales, políticos, económicos, ser extremadamente conservador en política e incluso violentos. ¿En dónde encontramos estas características como tales? Oponerse a políticas progresistas. Puedo nombrarle cuatro en este momento del PAN, del PRI. No respaldar cambios profundos, le puedo nombrar a los de Movimiento Ciudadano. Cambios económicos, le puedo nombrar embajadores, le puedo nombrar empresarios de la derecha y violentos. Ahí están las expresiones que hacíamos al principio. La extrema derecha no es cosa de dos o de tres locos sin odios. La realidad es que estamos hablando de personas que han logrado involucrarse en instituciones de numerosos países y de repente parece que a mucha gente no le preocupa o vienen este tratar de minimizar lo que representa la ultraderecha. Por eso es imperativo denunciar y confrontar cada una de sus creencias, porque este fantasma ultraderechista recorre el planeta y es una real amenaza peligrosa para la democracia, para los derechos humanos, para los derechos civiles y por supuesto para la paz. La ultraderecha política del tipo Bolsonaro, Trump, Bukele, Uribe, Milei, Le Pen, lo mejor que hace en su propio beneficio es provocar la desconexión, el aislamiento de las personas respecto a su entorno social y político, conduciéndolas con el miedo a un futuro incierto, al desprecio por un presente que no sea el que ella promete. Fragmenta, descompone el todo para que la gente actúe como enjambre, como masa enajenada, que no trate las causas como causas y que solo mira las consecuencias inconexas, ¿no? Como técnica de poder para ocultar los fenómenos y las estrategias de dominación y de control. Y de esta manera, las violencias provocadas por ultraderecha, por la derecha, podrán aparecer sin antecedentes ni responsables evidentes, beneficiados, por supuesto, con impunidad total desde hace décadas. Por eso es que siempre dicen, ah, ya vas con que el PRI robó más, ya vas con que el PAN robó más. Por eso no quieren asumir responsabilidades. Por eso quieren decirte, no, la solución es el presente, nada más que el presente. Este gobierno es el que tiene que encontrar todas las soluciones porque le pagamos a este gobierno, dejando de lado los contextos, dejando de lado los antecedentes, dejando de lado los porqués. Y hay un sector que se siente la resistencia, un sector enajenado, ¿no? Totalmente, producto del capitalismo sin límite, que son estas reglas de mercado que conduce el Estado con un libreto preparado por grupos, por clanes, por clubes, que mezclan economía, política y, por supuesto, sentimientos, y logran caracterizar algo de legal o de ilegal, no con un orden de justicia, sino más bien dicho con relaciones de poder. Y es ahí en donde tenemos que ser muy claros y ubicarlos, la resistencia, porque incluso ve usted el tema clasista, son la resistencia porque se basan en Francia. ¿Cómo creen que ellos iban a basar en algo latino, en algo mexicano, en algo de este lado del mundo? No, hay que llevarlo a otro nivel intelectual, a otro nivel académico, a otro nivel político. Faltaba más, el andar en Mercedes no es de a gratis, ¿no? El visitar estos países no es de a gratis. No fui a Francia de vacaciones 1000 veces para no aprender nada de la Marsellesa. No vi Los Miserables 20.300 veces para no saber lo que es la resistencia. Entonces son eso, la resistencia, cuando en realidad, en todos los casos, las ultraderechas o la ultraderecha se trata de planteos conservadores, siempre ligados a posiciones supremacistas, racistas, patriarcales y totalmente homofóbicas, excluyentes de cualquier tipo de diversidad.
pero fundamentalmente defensoras acérrimas de lo que está de fondo en toda esta discusión, el famoso capitalismo. Si les gustó el video, por supuesto, compártanlo, ya lo sabe, déjenos su comentario, su punto de vista, échele el pulgar arriba, suscríbanse si no lo han hecho y si ya lo hicieron, échenos la mano. Échenos la mano con la recomendación y ya lo sabéis, si hay posibilidad, super chat, super gracias o bien únanse al canal. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.